Bueno, ¿me podrías decir tu nombre y cuántos años tienes? Claro, yo me llamo Sofía Quesada y tengo 20 años. Y usted es solo un alumno aquí en la UCR. Sí, soy Ok, estudiante de economía. dale. Para empezar, ¿me podrías decir un poco sobre su familia, cómo son tus papás, tienes hermanos, cosas así? Claro, bueno, mi familia en realidad sí es bastante unida. Mi casa, bueno, realmente yo soy de Pérez de León, que es un lugar que Muy bien. queda como a unas 2 horas y media de San José. Entonces ya no estoy viviendo con ellos para poder venir a estudiar. Pero usualmente en mi casa vivo con mi mamá, con mi papá, tengo dos hermanos. Uno tiene 17 y el otro tiene 5, ya casi va a cumplir 6. Oh, wow, Entonces bien es una jovencito. diferencia súper grande de edad, sí. Ya. ¿Y a qué se dedican tus papás? Ok, mi papá es técnico dental, básicamente se dedica tipo como a hacer coronas dentales, como implantes, ese tipo de cosas. Y mi mamá es maestra de primaria. Ok, ok, dale. Entonces, mi segunda pregunta iba a ser, Ajá. entonces, ya gente en su familia se han formado en la universidad. O sea, usted no es la primera que... Mi mamá podríamos decir que sí, pero realmente ella fue a la UNED, que es como una universidad a distancia, igual es estatal, pero es a distancia, entonces digamos que es una experiencia súper distinta, ¿verdad? Y mi papá tuvo una historia muy curiosa, la verdad, porque pues podríamos decir que no tenía como los suficientes recursos y tuvo como una vida no complicada de violencia ni nada, pero sí complicada económicamente, porque también pues vivían allá y hace, qué sé yo, 30 años era más complicado venirse de un lugar lejos como Pérez a San José, ¿verdad? Ahora es un poco más fácil, o más aceptado, por decirlo así. Entonces él se había ido a estudiar al Tecnológico de Costa Rica, no sé si conoce cuál es. He escuchado. Igual es una U estatal, pero queda en Cartago. Se había metido a estudiar, creo que era diseño industrial, como ingeniería en diseño industrial. Y le iba bien y todo, tenía una beca súper bien, pero tuve un accidente en moto como muy terrible, entonces tuvo como que dejar los estudios, casi casi le cortan la pierna, entonces estuve como 2 años fuera, básicamente como recuperándose, mucho tiempo en el hospital, antibióticos, sí, recuperando la pierna para que no se la cortaran. ¿Y cuántos años tenía cuando pasó eso? Uy, tal como, ¿qué podrá ser? Como 25 por ahí, tal vez 20, sí, como 25 creo. Bueno, mis papás se casaron muy jóvenes, entonces ya para eso estaban casados y como vieron que iba a ser muy difícil que él pudiera volver a estudiar y necesitaban de poder pagar donde vivir, ¿verdad? Entonces mejor se devolvieron a Pérez, de donde somos. Y ya ahí, curiosamente, no recuerdo como muy bien cómo, creo que una prima de él también trabajaba como técnica dental, entonces ella le presentó a un señor alemán que él pues era técnico y andaba buscando una persona que no supiera absolutamente nada, o sea, que nadie le hubiera enseñado, que nunca hubiera estudiado nada, para enseñarle él a su manera. Entonces pues él enseñó a mi papá y ahí empezó a trabajar en eso bastantes años. Trabajó con este señor alemán como 12 años y ya después se independizó y se hizo su propio laboratorio dental hace bastante. Ok, ok. Sí, eso es como la historia. Entonces, él no tuvo la oportunidad en sí de terminar, sí fue unos años como a la U, pero por este accidente no pudo finalizar, ¿verdad? Hace pocos años, como unos 2 o 3 años, se metió de nuevo como a sacar ya como el técnico, en técnico dental, ¿verdad? Formalmente, y lo terminó hace poco. Pero digamos, se podría decir que él fue como empírico, hasta que hace nada sacó eso. Ok, interesante. Entonces sí, al menos en mi familia nuclear se podría decir que tal vez sí soy como la primera que puede como venir y nada más dedicarse solo a estudiar sin tener que buscar un trabajo, sin poderme venir como tranquila, digamos, saber qué sé yo, que tengo comida, donde vivo y etcétera, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ve usted el contraste entre la experiencia de sus papás y lo que está pasando usted ahora, como dices, Es de estudiar? abismal, definitivamente es súper distinto porque, bueno, yo ya casi cumplo 21, pero por ejemplo, yo no me he casado, mis papás se casaron súper jóvenes, tenían como igual, como 19 y 21 años, una cosa así, ya eso lo hace súper diferente, ¿verdad? Eh, Tener los medios económicos para estudiar tranquilo también hace una diferencia porque por lo menos donde yo vivo es un apartamento que ellos compraron, digamos, bueno, sacaron un préstamo obvio y todo, ¿verdad? Pero se siente de alguna forma como una extensión de su casa porque no me tengo que ir de ahí, porque es un lugar del que no me van a echar, que no tengo que estar cambiando de apartamento y demás.
Entonces, de fijo es una experiencia muy distinta. Además que ellos se han preocupado por tener un montón de comodidades ahí a la mano, que uno sabe que en muchos otros apartamentos tal vez no hay o no existen. Solo el hecho de no tener que estar cambiando de apartamento ya sale. Yeah. Entonces yo creo que sí es muy abismal y uno tiene como que aprovechar bastante esa oportunidad que mucha gente, como en nuestro caso, digamos, de lejos, no puede hacer o no pudo hacer. Entonces sus papás empezaron sin mucho, ahora está un poco más cómodo la situación. ¿Usted cree que pues su experiencia de la juventud impactó en su manera de criarles a ustedes, ustedes y sus hermanos? Sí, definitivamente sí. Al menos en el caso de mi mamá, ella tuvo como una infancia muy complicada porque no creció con ninguno de sus dos papás. Creció con sus abuelos porque, bueno, pues el papá de ella no se hizo cargo de ella y la mamá siempre ha sido muy responsable, digamos, vendría siendo mi abuela. Entonces, pues vivió con sus abuelitos, que ya eran personas como más mayores, ¿verdad? Igual vivían como en una finca, entonces tenía que usualmente trabajar en cosas de las fincas, de limpiar la casa y todo. Entonces tuvo como una infancia muy complicada y era como una forma de vivir muy estricta. Y contrastado mucho con que, por ejemplo, de mi abuela vivía como aquí en San José, en Heredia, trabajaba para, bueno, tratar de mandarle plata de vez en cuando, ¿verdad? Pero realmente nunca fue muy responsable, que yo tuvo como muchísimas parejas, tuvo otros más hijos, nunca fue muy buena mamá, como emocionalmente era cero responsable o es cero responsable. Entonces yo siento como que eso impactó definitivamente a todos los hijos que ella tuvo, pero de diferentes formas. Porque mi mamá es una persona demasiado correcta, es demasiado responsable y todo, pero por ejemplo mis tías, como las medias hermanas de ella, son demasiado complicadas. Siempre han tenido una vida muy desordenada, eh, desordenada en todo sentido económicamente, también con sus hijos, drogas, alcohol, trabajos extraños. Entonces siento que eso a ella siempre le reforzó mucho el hecho como de tratar de alejarnos como de ese ambiente que tenía con su familia en general y tratar de decir como, ok, no, esto es lo correcto, aunque todos los demás hagan esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer. Entonces era como bastante estricta. Y en el caso de mi papá, él tuvo como una infancia más libre porque lo dejaban salir más, la mamá de él es como súper relajada, eh, pero también tuvo como una situación particular, diferente pero particular. Por ejemplo, mi abuela estaba casada, ¿verdad? Y tuvo un hijo antes y todo, pero cuando ella estaba embarazada de mi papá, un mes antes de que él naciera, su esposo falleció. Entonces fue como complicado, ¿verdad? Falleció y estaba muy joven, tenía como 27 años y le dio un derrame cerebral de la nada. Entonces se murió como sin que nadie lo esperara, ¿verdad? Entonces yo siento que todo eso marca mucho a las personas, incluso si todavía él se estaba gestando, ¿verdad? Eso va a influir mucho como en su manera de ser y todo. Y sí se nota mucho, él es como más callado, más reservado y todo, pero siento que debe ser como mucho por eso. Pero tuvo una infancia muy bonita, digamos, vivió también en una finca, pero podía salir, podía jugar. Tenía muchísimos tíos, por ejemplo, tiene 13 tíos y tías, entonces era como más entretenido y había muchos primos, entonces igual era como una infancia dura de trabajar. Por ejemplo, mi papá trabajaba desde los 9 años cortando hojas de tabaco y así, que definitivamente yo tal vez hoy en día no pondría a un chiquito a hacer eso, pero tal vez a pesar de lo duro del trabajo era como más feliz o tenía más flexibilidad que la infancia de mi mamá. Entonces siento que de fijos influye, porque sí son como papás estrictos, pero es un estricto distinto a otros. Yo lo veo mucho, por ejemplo, mis papás siempre nos han dejado salir, porque no sé si ha visto que hay como papás que es como, no, hoy no puede salir y ya, porque yo digo y no puede salir. Mis papás no, era como, bueno, salga, pero usted se hace responsable de lo que pasa, como nada más avísenos a dónde va a salir, pero sea responsable, por ejemplo, salga, pero allá usted si le va mal en el colegio, salga, pero allá usted si le pasa esto otro. Entonces, de alguna forma, yo lo agradezco mucho porque pudieron haber sido papás súper prohibitivos, pero no lo eran.
y siento que a mí sí me ha beneficiado mucho porque pues obviamente cometí muchos errores cuando tal vez era más adolescente, pero uno aprende de esas cosas y siento que prefiero de fijo haberlos cometido en los años del colegio que ahorita en la U, que tal vez, qué sé yo, no es lo mismo que le vaya a usted mal en el colegio, que no me pasó, pero si me hubiera pasado no es lo mismo a que me vaya mal en la U, ¿verdad? Es como más complicado. Entonces creo que sí lo agradezco mucho. Entonces, en su familia, ¿cómo se ve que usted está formándose en algo, en una carrera profesional, académica, que eso sea como la primera vez Ajá, que ¿qué sale así? pasa? Eh, Ellos como que en realidad han entendido mucho porque, bueno, tal vez yo no era como, nunca fui mala en el cole, en realidad me iba bastante bien, muy bien, pero cuando entré a la U fue muy complicado porque yo entré justo en la pandemia. Entonces, qué sé yo, llevar cálculo, álgebra, todo eso en la pandemia, y pues fue complicado y además me acuerdo que ese primer año busqué como trabajar en un call center como por unos 4 meses, entonces como que la verdad mis bases de mate no estuvieron para nada bien, además de que uno no las trae nada bien del cole. Entonces hay cursos, no todos, pero los que llevan más mate pues se me han complicado más. Y es curioso que ellos lo entiendan aunque no hayan tenido la experiencia, la verdad son muy comprensivos, como que sí entienden que pues la U es muy difícil y que es normal quedarse en una materia, ¿verdad? Que no es el fin del mundo. Entonces yo creo como que han sido muy tolerantes, lo han entendido a pesar de que no les haya pasado y siento que es bastante bonito, yo los veo como muy emocionados y los veo como muy orgullosos y de alguna forma también sé que para mis hermanos es de como tal vez chiva de alguna forma ver que ellos también se van a poder ir y que tal vez cuando estén aquí no van a estar tan solos como estoy yo, ¿verdad? Porque aquí pues yo no los tengo, pero cuando ellos vengan vamos a poder estar juntos y es diferente, si les pasa algo tal vez yo les puedo ayudar o así. Entonces creo que sí, lo ven bastante bien. Chido. Pues eso tiene sentido, ¿verdad? Que usted empezó en plena pandemia. Ajá. O sea, Sí, en el 2020. 2020. Sí, Pues ahora yo ustedes vine son... una semana a la U y ya todo fue virtual de la nada. Sí. ¿Me puedes contar un poco más de cómo eso fue recibido entre la comunidad estudiantil, cómo eso Claro. impactó en la gente aquí? Ok, es curioso porque siento que, por ejemplo, es diferente en mi caso, que yo la empecé virtual, que obvio es súper difícil y es horrible porque usted no conoce a nadie, los profes eran un desastre explicando porque tal vez hay muchos que no tenían como experiencia con cosas tecnológicas. Entonces, por ejemplo, explicar una, no sé, un cálculo, una ecuación sin irla escribiendo es complicado, o algunos la iban escribiendo en papel, iban grabando y quedaba horrible, o algunos usaban Paint y trataban de escribir con el mouse, o sea, era terrible, nada más era terrible, era súper frustrante porque yo creo que nadie pensó que fuera a durar tanto, todo el mundo pensaba que era como 15 días y ya. Entonces fue una experiencia muy frustrante. En mi caso porque pues la empecé mal a UDI y todos mis ánimos, todas las esperanzas, todo que uno dice, bueno, ya me voy a la casa, voy a la U, todo eso se acabó, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay casos en que la gente más bien terminó su carrera virtual y siento que eso también es muy duro, pero desde otra perspectiva. Por ejemplo, hay gente que tal vez soñaba con tener una graduación, por supuesto, ¿verdad? Sacar una carrera es muy difícil y su título les llegó por correo de Costa Rica. Entonces, o defendió la tesis por Zoom, o cosas así. Entonces siento que para todo el mundo fue frustrante de alguna forma. De una u otra forma, hasta para los mismos profesores. Okay. ¿Y usted dónde vivía durante ese tiempo? ¿En el departamento o en la casa? Ok, cuando empezó, digamos que la U dijo, bueno, ya no más clases, me fui para mi casa. Pero cuando busqué ese trabajo en un call center, el training era presencial. Entonces, digamos que, pero eso fue como en octubre, ya muchos meses después. Como ese mes me devolví pues a mi apartamento y estuve viviendo ahí para poder ir al training y ya después podía trabajar desde la casa. Pero ya después de ahí estuve como rotando, no solo estaba en Pérez. Más que todo lo pasaste con la familia. Sí, ese Okay. primer año la verdad que sí. Ya, claro. Y pues cuando pudieron volver todos al campus y conocerse en persona, cuéntame, ¿cómo les fue? Fue 2 años después. Sí, la verdad fue duro, fue mucho tiempo. Em, Hubo mucha gente, por ejemplo en mi caso, que había conocido, pues, no sé, por WhatsApp, en grupos, haciendo trabajos, estudiando juntos a otros amigos, compañeros,
pero sé que había gente que no había tenido ningún tipo de contacto con nadie. Entonces, claro, de entrar y ya conocerlos, verlos y todo, es una experiencia muy bonita y es diferente, pero de fijo altera como la visión de uno como estudiante, tanto por los cursos como por la experiencia, porque no es lo mismo conocer a alguien desde el primer año de la universidad y convivir juntos en todos los cursos, o ya entrar como a la mitad, o sea, tal vez no es una mala experiencia, solo es distinta. ¿Había, no sé, alguien o varias personas con quien habías formado cierta conexión por WhatsApp y Zoom en las clases Ajá. y luego llegas a conocerles en persona y son diferentes que lo que habías pensado o que fue una buena reunión por fin formar una conexión en persona? En general siempre sentí que tengo como una muy buena intuición. Entonces, tal vez no es gente que no me agradara, pero qué sé yo, incluso virtualmente yo decía como, bueno, esta persona me cae bien, pero sé que hay que tener cuidado con esta persona por este y este motivo, ¿verdad? Entonces ya llegaba y los conocía y era como, sí, yo tenía razón, de fijo, son así, y ya lo hemos visto después de tanto tiempo de vernos, que sí, era así. Yeah. Entonces, no, creo como que sí tenía una idea bastante acertada de cómo eran. Ajá. Aquí, ¿cómo funciona quedarse en un curso y volverla a intentar? Ok, creo que el aspecto financiero de fijo es muy distinto a Estados Unidos, ¿verdad? Porque acá uno como estudiante en la U lo que hace es pagar el semestre por créditos, pero los créditos tienen un tope. Si usted lleva más de 12 créditos, va a pagar la misma, si usted lleva, qué sé yo, 16 créditos, va a pagar la misma cantidad que si llevara 12. 12 es el tope. Entonces, la verdad, la suma de dinero no es tan, tan grande y es bastante manejable para mucha gente y para los que no usualmente piden beca y se lo dan, entonces no es tan trágico. Por el lado de la plata creo que no suele ser tanto el problema. Cuando suele ser el problema es la parte que usted dice de atrasarse. Por ejemplo, hay cursos que abren otros cursos, entonces si usted se queda en este curso, tal vez en los otros no, pero no los puede seguir llevando porque no has pasado esto. Entonces sí se atrasa uno mucho. Y también otro aspecto importante es que depende de la carrera, hay cursos que son anuales o semestrales. Entonces, por ejemplo, la U funciona por semestres, pero hay cursos en algunas carreras, hay unas que tienen más así que otros, que hay un curso, qué sé yo, que solo lo abren en el primer semestre, en el segundo semestre no lo abren. Entonces, si se queda en ese curso de ese primer semestre, no lo puedes volver a llevar el que sigue, tienes que esperar un año. Eso puede atrasar mucho a la gente. En mi carrera en economía no pasa tanto. Realmente hay muy pocos cursos que son anuales y creo que son como 2. Okay. Pero hay carreras donde todos son así, entonces si usted se queda es terrible. Y ya por sí la universidad pública, al menos en Costa Rica, es como mucho más larga que la privada y tiene poca flexibilidad de horarios. Por ejemplo, si yo tuviera que trabajar, la verdad que sería imposible porque no tiene horarios que se acoplen a las personas que necesitan trabajar. Entonces digamos que es un desastre en el sentido de que nos atrasamos y duramos más tiempo en poder generar plata porque no podemos trabajar y etcétera. Entiendo. ¿Y cómo es el proceso para aplicar a ser alumno en la UCR y también para aplicar a su carrera en particular? Bueno, en la UCR y en general en las universidades, digamos, estatales del país, funciona con un examen de admisión. La UCR tiene su examen de admisión y te dan una nota. Digamos, la nota está compuesta por dos partes. Por su nota de presentación, de sus notas de los últimos 2 años del colegio, las ponderan y hacen una nota. Entonces, si te fue muy mal en el cole en los últimos 2 años, probablemente eso afecte mucho tu nota. Y la otra parte es propiamente el examen. Es un examen como de lógica verbal y matemática. Es un examen como extraño porque, digamos, nunca, o sea, a pesar de que te dan la nota y el desglose de las cosas, de cuánto fue tu porcentaje por notas del cole y del examen en sí, nunca te vuelven el examen, o sea, nunca te dicen, te sacaste esto porque fallaste esto. O sea, eh, lo que hay que hacer es llenar como unas bolitas que una máquina lee y ya. Esa es como la hoja de respuestas. Pero usted realmente nunca sabe qué falló ni qué tuvo bueno. O sea, y es complicado para mucha gente aquí aceptar ese examen porque la verdad es que el sistema educativo de Costa Rica es curioso, porque sí tiene como mucha extensión a lo largo del país, o sea, hay escuelas por todo lado, pero su calidad no es precisamente la mejor.
qué sé yo, la comprensión lectora y todo eso tiene mucho que ver y la verdad es que no está tan bien. Entonces, mucha gente no puede como entrar a la carrera que quiere porque tuvo una mala nota, muchas veces por el propio examen. Porque como es lógica, si no la tienes desarrollada, es complicado ir a hacer un curso y ya, me va a ir bien en el examen, no funciona así. O al menos cuesta mucho que funcione así. Entonces, en mi experiencia, la verdad a mí me fue muy bien en el examen, más de lo que esperaba. La nota tiene, digamos, va de 1 a 800. Yo tuve 150, me fue muy bien. Eh, sí, la verdad podía entrar en cualquier carrera, pero yo no me lo esperaba, digamos, no fue como algo, ni siquiera practiqué para el examen. Me acuerdo que tenía demasiado miedo porque yo dije, fui muy irresponsable, no practiqué, ¿verdad? Pero me fue bien. Como conozco gente que practicó, fue a un montón de cursos y todo y lo fue mal. Entonces siento que es como muy la lógica que uno tenga. Y las lógicas son distintas. Por ejemplo, siento que mi lógica es mejor como en la parte verbal que en la parte matemática. Probablemente si hubiera sido una universidad más enfocada en la parte matemática no me hubiera ido igual de bien. Entonces, siento que es un sistema más fácil que en Estados porque no tenemos que hacer entrevistas, no hay que hacer ensayos, no hay que hacer cartas de recomendación ni nada, pero se limita a un examen y a sus notas del cole, que también es complicado porque si yo fui a un colegio privado probablemente tenga mejores notas porque tenía mejores profesores, tenía mejores recursos, tenía más tiempo, tenía todo. Y no es comparable con una persona que fue a un colegio público, que tal vez los profes muchas veces son peores, que hay mucha bulla, que hay más tentaciones de irse, que puedes faltar, que todo. Entonces, además que en Costa Rica han habido o hubo muchas huelgas los años, digamos, anteriores al menos a hacer de mi examen, muchas huelgas de profesores. Entonces, qué sé yo, los colegios públicos y las escuelas públicas no tuvieron clases como 3 meses. Era demasiado, entonces sí, claramente hay un desfalco. En mi caso yo fui a un colegio que era subvencionado por el gobierno de monjas, entonces ellos siguieron dando clases, pero la mayoría del país no tuvieron clases y no es comparable, ¿verdad?, la preparación de uno con el de otro. Incluso en mi colegio, aunque fuera subvencionado, la verdad que no tenía los mejores profes, porque es un colegio de una zona rural, ¿verdad?, y demás. Y no es un colegio tan caro. Aquí en Costa Rica hay colegios muy caros para el nivel, digamos, país. Entonces no es comparable. Siento que es un sistema un poco injusto porque, por ejemplo, no es mi caso, yo no quería estudiar medicina, pero conozco mucha gente que sí. Siento que mi lógica verbal no define qué tan buen médico voy a ser o médica. Y la verdad que el sistema de admisión se rige muchas veces por eso, por la nota que tuviste, entonces eres aceptado o no. Sobre eso le quiero preguntar, porque el sistema de Estados Unidos, por ejemplo, si me acepta Universidad X, yo me puedo entrar a cualquier carrera en esa universidad, irrespectiva de mi nota, de mi nota en un examen estándar, ¿verdad? Aquí hay plaza fija para cada carrera, ¿verdad? O sea, tienes que tener cierta nota para entrar en la carrera de economía. ¿Cómo funciona esa parte? Funciona por medio de un concurso. Okay. Cuando después de que tú haces el examen te dan una nota, ¿verdad? Esa es tu nota de 1 a 800, que si te sacaste 500, 600, 700, 800. Entonces las personas concursan. Tú te metes como a una parte, digamos, un sitio de internet de la U. Entonces tienes la opción de poner 2 carreras que tú quieras. Por ejemplo, si yo pongo medicina y derecho. Usualmente medicina y las de salud son las que tienen el corte más alto porque son las que más personas quieren ingresar. Entonces es como un promedio, digamos, de la cantidad de gente que concursa y las notas de las personas que concursaron. Entonces, ¿por qué usualmente medicina es como tan alto? Porque no hay tantos cupos, entonces demasiada gente quiere estudiar medicina, no sé por qué. Y estudiar en otra universidad privada de medicina es demasiado caro. Entonces, pues el corte termina siendo altísimo. El corte usualmente de medicina es 720, 715 y son notas a las que la gente no suele llegar. Las personas usualmente no suben de 650, de 600 por ahí. Entonces funciona por concurso, no por la dificultad ni nada, pero es como un promedio de los cupos que hay en cada carrera por cada año y la gente que concursa para entrar y sus notas.
Entonces, digamos, el corte que da es la nota de la última persona que entró, que alcanzó cupo. Por ejemplo, hay carreras que son muy difíciles, por ejemplo, actuariales. Ciencias actuariales es súper difícil, pero tiene un corte súper bajito porque no mucha gente quiere entrar a actuariales. Además, hay carreras que tienen como otros requisitos aparte del examen. En el caso de economía no, es como solo el examen y ya, pero por ejemplo, actuariales, algunas ingenierías y así, requieren un examen de habilidades cuantitativas, que es como ver qué tan mal estás en mate, y si no lo pasas, aunque te hayas sacado un 800, no puedes entrar. O igual con las de música, tienes que hacer una audición, tanto de instrumento como de habilidades teóricas y todo, y ellos deciden si entras o no. ¿Cómo es que usted se decidió por economía? Bueno, yo la verdad era una persona como muy intensa porque yo quería como estar segura de saber qué estudiar cuando salía del cole. Porque usualmente cuando estaba en el colegio tenía como muchos amigos mayores que yo, como, qué sé yo, que me llevaran 10 años. Entonces sí, son etapas de la vida muy distintas y yo veía que habían algunos que ya se habían arrepentido, que decían, no, me voy a cambiar de carrera, no esto, no lo otro. Y yo era como muy estresada, muy perfeccionista, muy todo. Entonces yo quería como saber bien qué quería estudiar. Que es imposible, ¿verdad? Pero yo en mi mente pensaba como que si trataba de pensar más en eso lo iba a lograr. Entonces me acuerdo que iba como mucho a ferias, venía desde Pérez hasta aquí a ver ferias, buscaba demasiado de carreras o qué sé yo, si me interesaba una carrera, trataba de conseguir a alguien que la estudiara, que ya se hubiera graduado o trabajara en eso, para hacerle como preguntas, porque muchas veces es distinto lo que usted estudia a lo que termina trabajando, ¿verdad? Entonces hice como un descarte enorme, como carrera por carrera, tenía folletos, tenía de todo. Em, y un día hablando como con un amigo, él me dijo como, bueno, es que uno tiene como que buscar algo como que usted genuinamente lo haga feliz. Y como que me quedé pensando y siento como que en mi caso ver a la gente bien me hace feliz. Pero eso, si bien tiene como muchas áreas en las que se puede lograr, ¿verdad? Porque podríamos pensar en psicología, en sociología, en muchas. Eh, siempre como que yo, antes de estudiar absolutamente nada de economía, pensaba como que el dinero influía mucho en la vida de las personas, ¿verdad? Como sus recursos, sus posibilidades, su estado de ánimo, todo, como que el dinero influye en todo lo que hay en el mundo y eso me pareció muy interesante. Además que economía, a pesar de que tenga demasiada mata, es una ciencia social y eso siempre me ha gustado mucho. Entonces averigüé como más del asunto y vi que tenía buenas salidas de trabajo, que tenía como muchas áreas que me podían interesar ya después. Y me gustó un montón y me metí a como que sé yo, a ver entrevistas de gente que ya estudiaba eso. Entonces yo me enamoré de economía y ya ahí fue como cuando me decidí. No sabía que iba a ser tan pesada la mate, como que uno lee el plan de estudios, ¿verdad? Y uno dice, sí, yo algún día pasaré esos cursos, ¿verdad? Y hasta que está ahí. Pero aunque me costaba un poco la mate por lo que le contaba la pandemia y todo, no me arrepiento y me gustó un montón. Y de fijo, si me hubiera metido algo que no me gustara, ya me hubiera salido. Además que en mi caso se cruzaba un poco la decisión con que pues yo estudiaba música, ¿verdad? En una escuela de música y se lo tomaban muy en serio. Y en mis planes por un tiempo estuvo también estudiar música, como estudiar ambas, porque conocía a mucha gente que hacía eso, estudiar música y otra cosa. Y yo iba a clases con los profes de la U y todo, y prácticamente yo sabía que audicionaba y me dejaban entrar. Pero, y audicioné y entré, pero no matriculé, como que al final yo dije no, o sea, me arrepentí, yo dije como no, si quiero hacer bien una cosa tengo como que enfocarme solo en esto. Además que la música es algo que me encanta, me gusta mucho, pero tal vez como trabajo me llegue a estresar, no lo llegue a disfrutar tanto como cuando uno lo hace por querer hacerlo. No es lo mismo, qué sé yo, tener que depender de algo que me gusta para poder comer. Eso va a generar mucho estrés en cómo toco clarineta, en cómo hago todo y no va a ser bonito, va a ser un estrés. En mi caso, conozco mucha gente aún en música que le encanta y súper bien por ellos, pero no era mi caso. Pero sí, esa es como la experiencia. Pues usted como alguien que ya ha investigado bastante, no solo como el mero programa, pero las salidas del programa, ¿usted tiene alguna idea de una línea de trabajo que Bueno, te interesa en economía? en este momento todavía no voy a terminar la carrera, de fijo me faltan muchos cursos, entonces muchos temas que ver, pero en este punto he visto que me gusta mucho como el análisis de datos.
como la parte estadística, econométrica, ¿verdad? Como toda esa línea. Entonces creo que me gustaría como trabajar en este punto de mi vida como en algo con eso, como analizando, sí, como ingeniería de datos, big data que le dicen, ¿verdad? Todo eso creo que me llama mucho la atención, siento que es muy bonito. Pero como le digo, me falta mucho. Puede ser que cuando termine la carrera me termine gustando, no sé, finanzas, que a mucha gente le gusta. Pero de momento eso me parece muy chido, me parece que se pueden investigar demasiados temas y como que hay mucha salida laboral, al menos en este país, ¿verdad? Como eso apenas se está empezando a desarrollar mucho. Hay muchas salidas de trabajo. Sé que en Estados es como ya diferente, pero incluso ahí creo que hay bastante campo laboral. Entonces, sí, sí, creo que en mi caso ahorita es eso. No sé, ¿le ha cruzado por la mente trabajar, vivir fuera del país por un tiempo? ¿Eso es algo que le interesa? Bueno, estudiar cuando estaba en el cole, yo sí pensaba, yo decía, bueno, qué chévere irme a estudiar a otro lado. Pero siento como que si estudiara afuera sería tal vez más adelante como una maestría o algo así. Pero sí quiero sacar mi título aquí. Siento que la U es de a nivel regional buena, me gusta, los profes son muy buenos, son muy exigentes. Em, Son profesores con mucha experiencia que han ido a estudiar a otro lado. Pero como mi énfasis tal vez en este punto no está como dedicarme a la academia, mi sueño no es como ir a estudiar 100.000 doctorados, ¿verdad? Tal vez me gustaría sacar una maestría en otro lugar, sería muy chido. Y trabajar, sí, yo me vería trabajando en otro lado. No me molesta Costa Rica, me encanta. Si pudiera conseguir un buen trabajo aquí, vivir aquí sería súper feliz. Pero tampoco me molestaría como tener la experiencia por algunos años de irme a otro lugar. Pero creo que a largo plazo me gustaría en algún punto volver aquí. Pues hemos hablado mucho de escuela, trabajo, toda esa cosa, pero ¿cómo te ha ido tu vida personal así en la U, como estudiante? ¿Qué tal? Siento que, vamos a ver, es curioso. Porque siento que bien, por lo general me gusta como hablar de la gente, tener amigos y todo. Siento que no es algo que me sea difícil, pero sí he sentido como un cambio, como de las personas que podrían ser mis compañeros en la U, a los amigos que tenía cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la escuela de música o vivía por allá y todo. O incluso aunque no estuvieran como en esa época de mi vida. Y siento que tal vez mucho es mi culpa. Porque, vamos a ver, es eso que le contaba cuando estaba en el cole. Y por lo general tenía como muchos amigos como más grandes, entonces no sé si es bueno o malo, no importa la verdad. Pero de alguna forma como que sí, le da una perspectiva como distinta nada más de la vida. Entonces siento como que tal vez de la nada uno empieza a ser como más loco, ¿verdad? Como a salir, como a tomar, como a fumar, como todo, ¿verdad? O cosas que uno ve y todo que yo no siento que hayan sido para nada malo. Yo solo siento que son experiencias y todo bien. O qué sé yo, la gente de música es súper más alegre, les gusta más salir, o sea, igual se estudia un montón, pero son mucho más alegres. O sea, es como, tenemos ensayo, jale a salir, tenemos conciertos, jale salgamos. Eso también puede ser malo en algún punto, se pueden hacer alcohólicos, que pasa mucho. O aunque no fuera con los músicos, como con mis amigos más grandes también, yo veía que algunos pues sí tenían una vida como bonita, estable, aunque hicieran sus cosas, pero habían otros que no. Entonces, como que de alguna forma siento que eso me ayudó a madurar mucho, como salir o tener más experiencias, ver más cosas. Y de la nada llego como acá, y por lo menos en mi carrera, no creo que en toda la UCI así. En mi carrera las personas son como que no han tenido nada de esas experiencias y es entendible, no es ni bueno ni malo, solo son experiencias distintas. Entonces tal vez siento como que ellos están empezando a hacer muchas cosas que ya yo hice. Entonces, a veces de la nada es como, no sé, como esta típica gente que sale y es divertido, a mí me gusta y he salido con ellos, pero qué sé yo, como gente que toma y se vomita horrible. Y eso da mucha pereza porque, vamos a ver, a mí me pasó muchas veces, pero ya me pasó. Ya me pasó, ya he cuidado gente así, ya me han cuidado a mí, entonces como que nada más ahorita no quiero estar en eso, solo quiero como salir tranquila y ya. Pero ellos están empezando a hacer lo que ya yo hice, entonces es como raro, como que yo misma a veces me freno un poco y digo que qué pereza.
pero nada más creo que a veces he tratado de explicarme a mí como que hey, son procesos diferentes, ellos no han salido tanto, no han vivido tanto, no han visto tanta cosa, entonces sí es un poco distinto y creo que mucho es porque al menos mis compañeros vienen como pues de una clase social súper diferente, tal vez como más bonita, como más pudientes, como que tal vez de fijo los papás nunca los dejaron salir, ¿verdad? En el cole o nada así. Entonces, bueno, no sé si debería decir estas cosas. Sí, sí, sí. No sé, por ejemplo, yo sé que mis compañeros de economía nunca han visto a nadie pegarse un rayazo de coca. De fijo, yo sí. Ajá. Tal vez yo nunca lo he querido hacer porque, ajá, no me agrada. Pero, lo he visto. Le hablo a demasiadas personas que les gusta y no lo veo como un pecado, ni me escandalizo, pero sé que probablemente muchos de ellos ni lo han visto, se asustarían un montón y sería terrible. Entonces, como que eso pasa en muchos ámbitos, como que no han vivido muchas cosas y ha sido como una experiencia distinta para mí de tener como amigos así, Ajá, como no sí, tan locos, digamos. sí. Pero igual es bonito y uno aprende otro tipo de cosas y uno entiende otro tipo de gente también y entiende como que los contextos de las personas son diferentes, que no es lo mismo venir de una zona rural que queda relativamente cerca a la playa y que llega mucha gente como... em, yo sé que hoy no me veo como hippie, pero eso me gustaba mucho, como, Yeah. como esta onda, ¿verdad? Y todo, a venir a San José con gente que tal vez solo ha ido como a colegios privados, que todos son de San José, que casi no hay nadie de fuera, que no han vivido nada, que no han hecho nada. No hay tanta gente aquí de tu región, de tu No, hogar. casi no hay gente de lejos, en general, digamos. Ok, ok. Son muy poquitos los foráneos, entonces es una experiencia distinta. Ah, Sí, creo que para mí ha sido muy diferente. ok, ok. Sí, sí. Em, a ver, aquí está. Si puedes pensar en, no sé, ya has tocado en algunos temas sobre esto, pero ¿cuál es algo que crees que funciona muy bien del sistema educativo de la UCR? Ok, que funciona bien. Que funciona bien. Lo de La Plata siento que funciona bien. Siento que mucha gente tiene, digamos, la oportunidad, a pesar de que trabajar sea muy difícil en otras carreras, pues si usted es una persona que de verdad necesita los recursos, yo siento que la U se los puede proveer. Le puede proveer una residencia, le puede proveer una beca, le puede proveer muchas cosas. Yo siento que esa parte humanitaria está excelente porque es algo que no existe en muchos países ni en muchas universidades que no cobren tanto, o sea, que sea posible realmente para las personas que no tienen beca, qué sé yo, como yo, pagarlo, también es muy bueno. Me gusta mucho de la U que tiene muchos espacios, qué sé yo, como muchos espacios verdes, que también se preocupa como por darle importancia a varios temas, qué sé yo, culturales, que la gente no los termina usando, digamos, en la U realmente se hacen muchas actividades. Eh, bueno, en mi área, que por ejemplo música, que tal vez yo me doy cuenta por mis amigos así, hacen un montón de conciertos, hacen un montón de cosas, o proyectan muchas películas, hacen charlas, hacen cosas de baile, hacen un sinfín de cosas que son tantas que la gente ni se entera. O por ejemplo la U provee muchas cosas como de programas gratis. Eh, Creo que la Oficina de Bienestar y Salud hace poco vi que tenía como una campaña de la detección temprana del cáncer de mama y de cervix, entonces, qué sé yo, te hacen gratis el Papa Nicolau, te hacen gratis como una palpación a ver si todo está bien, digamos, o si eres una funcionaria, te hacen como una mamografía. Siento que todas esas cosas, el hecho de que sean gratuitas, es muy importante también. Una vez al año, descubrí hace poco que uno se puede hacer como exámenes de sangre, creo que de orina y de heces también, y ellos lo analizan y te dicen, y bueno, son cosas gratis, digamos, a razón de pagarlas es mucho dinero que mucha gente no tiene. Entonces creo que me gusta mucho de la U y siento que funciona muy bien el tema humanitario, es muy bonito. Más o menos, ¿cuánto cuesta la U cada semestre Ajá, para esos 12 créditos, así como dice? bueno, en promedio creo que son como 200.000 colones, como unos, ¿qué? Como $400 por ahí. $400, ok. Por ahí, Ok, un poquito claro. más, pues, menos, depende del tipo de cambio. Por semestre. Ujú. Por semestre, ok. Este, y ¿qué es algo que usted cree que en que la U podría mejorar o un aspecto que no funciona tan chido aquí? Siento que el tema de los horarios, Ok, porque siento que siguiendo en la misma línea, digamos, de ser humanitario y entender la realidad de los demás,
Hay muchas personas que fijo no entran a la U ni siquiera es tanto por el examen de admisión, es porque, qué sé yo, para poder estudiar tienen que trabajar para ayudar a su familia o porque tienen un hijo. A pesar de que la U, por ejemplo, eso de los hijos, se me olvidó decirlo en la otra pregunta, aquí hay una casita infantil universitaria, entonces, por ejemplo, si yo tuviera un hijo, puedo ir a dejarlo ahí para ir a clases y ellos lo cuidan un ratito. Pero digamos, a pesar de esas cosas, el hecho de que los horarios en serio nada más no existan, no se acoplen a la gente que trabaje, siento que no es tan cool, porque muchas veces es hasta por los mismos profesores, que tal vez nada más seguro a ellos sí, les daría pereza dar un horario de la noche, por ejemplo, porque mentira que alguien tiene un trabajo de oficina a las 8 de la noche. Entonces siento que en algunas carreras sí es posible, por ejemplo, sé que en Derecho usted puede trabajar y estudiar, porque casi que todos los cursos tienen su opción en la noche, pero en Economía es imposible. Y en la mayoría de las carreras es imposible. Y siento que es un poco injusto porque ir a la U pública requiere sacar por lo menos 2 años más de lo que usted duraría en una privada, por lo menos, y sin percibir dinero, sin tener trabajo, sin poder como ayudar a su familia si usted lo necesita, ¿verdad? Entonces yo resolvería esa parte.